Yo voy a intentar hacer un balance, ¿no? Como dice la invitación, del impacto social de estos eventos, pero sobre todo desde la perspectiva de la ayuda humanitaria que brindó nuestra universidad y otras universidades. Me voy a fijar en dos ejes de actividades que desarrollamos: la acogida y la protección. Y lo voy a hacer de manera narrativa, pero no anecdótica. Es decir, yo creo que narrando los hechos se pueden descubrir tendencias, incluso conceptos que nos pueden ayudar a entender mejor lo que es la ayuda humanitaria en el Ecuador y en general. Y todo lo que hicimos, acogida y protección, lo hicimos como universidad, pero también, y esto es importante, en asociación con otras universidades vecinas. Yo hablo de un cuarteto, incluso podríamos llegar a 5. Vecina a la Universidad Politécnica Salesiana, vecina a la Escuela Politécnica Nacional. También trabajamos conjuntamente con la Universidad Central y en algún momento nos relacionamos con la Universidad Andina Simón Bolívar. Cada una a su manera, también conjuntamente colaboramos en la acogida y la protección con distintos acentos. Y voy a hablar de lo primero, la acogida. Luego hablaré sobre la protección y después haré el balance en forma de lecciones. Bueno, el 7 de octubre recibí un pedido de una comunidad indígena de Cotopaxi para que los alojáramos en su llegada a Quito. Era una comunidad ya conocida, porque ahí estudiantes y docentes, voy a anotarla ahora antes de que me olvide, para poder cumplir. Estudiantes y docentes habían hecho prácticas y distintos proyectos. Entonces me pareció, y todavía me parece, que era un deber de reciprocidad el acogerlos, así como ellos nos habían acogido a nosotros. Pero además del deber de reciprocidad, nos movió también el deber de solidaridad. Juzgamos que era acorde con nuestros valores humanistas, nuestros valores cristianos, el facilitar alojamiento, alimentación y cuidados a ciudadanos, ciudadanas que venían a ejercer su derecho de expresión y su derecho a la protesta pacífica en una ciudad que no era la suya. Esto es importante porque mientras uno está en su propia ciudad, pues tiene todas las ventajas materiales. Cuando uno se desplaza para ejercer este o cualquier otro derecho, tiene otras necesidades y requiere otras condiciones. Y nosotros, sin tomar partido a favor o en contra de las opciones políticas que se estaban enfrentando o de las tesis sobre las políticas públicas, nos pareció, vimos que era un deber básico de humanidad el ofrecer condiciones para que estas comunidades indígenas ejercieran algunos de estos derechos democráticos, sobre todo a la opinión y a la protesta pacífica. Bueno, también voy a introducir una nota personal, pero no es banal, al contrario, es la más importante de todas. Ese 7 de octubre yo estaba sopesando los pros y los contras de aceptar el pedido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dirán? ¿Cómo van a reaccionar? En fin, la responsabilidad de la universidad es compleja porque involucra una comunidad bien concreta, pero también una sociedad quiteña que la acoge y ecuatoriana. Pues bien, como jesuita, en mi comunidad de compañeros de la orden religiosa, la Compañía de Jesús, que está en la universidad, leímos ese día en nuestra misa comunitaria la parábola del buen samaritano. Un hombre es asaltado en el camino y dos personajes importantes lo ven, pero pasan de largo. Y un samaritano, o sea, un habitante marginal, ¿no? Un samaritano viaja por ahí por asuntos privados y se detiene, recoge al asaltado, lo sana y luego corre con los gastos de hospedaje. Bueno, mediante esta parábola Jesús pone como ejemplo de actuación a este samaritano que asume el riesgo de ayudar al caído. Y no los pone como ejemplo a esos otros dos que pasan de largo porque tienen mucho que hacer. Entre ellos había un sacerdote y el otro era un levita. Y para mí ese fue el puntillazo final que me movió a aceptar el pedido de alojamiento. O sea, yo como rector, la universidad como institución, no podíamos pasar de largo ante un compañero, un hermano caído, asaltado. Bueno, en total brindamos acogida a un promedio de 800 personas
un promedio diario de 800 personas que venían de Cotopaxi, la provincia de Imbabura y de otras provincias. El día más crítico llegamos a unas 1.500 personas, de los cuales hay que contar unos 200 voluntarios que no pudieron regresar debido al toque de queda que ese día se decretó con 30 minutos de anticipación. Se quedaron atrapados por lo menos 200 personas. Entre el 7 y el 14 de octubre ya las comunidades empezaron a regresar, ofrecimos también alimentación, insumos varios y cuidados médicos. En concreto, 1.851 atenciones de salud, tanto en nuestro puesto de auxilio que instalamos en el Coliseo de la Universidad, en las afueras del Coliseo, como en una sala de fisioterapia, gracias a una fundación que la sostuvo, y luego en brigadas externas. Era impresionante ver, por ahí aparecen algunas fotos, como jóvenes estudiantes con sus mandiles blancos que parecían ángeles, como decía un libro, salían a los sitios de mayor conflictividad y se instalaban en distintas brigadas, en el Arbolito, más adelante, en la Plaza del Teatro, y no eran solo de la PUC, eran de varias universidades. Ustedes saben esto mejor que yo. Varias universidades participaron en brigadas. También con la ayuda de la Fundación ARNA y de la UNICEF pudimos acoger también a 40 niños y niñas en un centro adecuado especialmente para este efecto. Y a este lugar fueron evacuados mujeres, niños y niñas en un momento en que parecía que iba a haber un asalto definitivo en la Casa de la Cultura, que felizmente no sucedió. Y todo este trabajo de acogida fue posible gracias a donaciones anónimas de ciudadanos externos, los externos de la universidad, que trajeron ropa, cobijas y alimentos, y gracias a aportes monetarios de las asociaciones de docentes, trabajadores, de la cooperativa de la universidad, gracias a fondos de la misma universidad. Y por supuesto, gracias al compromiso de aproximadamente 582 voluntarios y voluntarias, principalmente de la universidad, pero no exclusivamente. También fue muy útil el intercambio recíproco entre las distintas universidades de alimentos o de insumos médicos que sobraban en un sitio y hacían falta en otro. Estábamos en permanente comunicación, nos preguntábamos qué te falta, qué les podemos dar. Recuerdo una noche de oscura, estaba dando vueltas, supervisando un poco la situación y se acerca un auto silenciosamente. Y le dije a mi compañero, pucha, viene la policía. Se acerca el auto, una señora baja la ventana y dice, aquí traemos alimentos, ¿dónde los podemos dejar? Fue un susto que terminó de esta manera. Y así varios autos individualmente venían a dejar alimentos. El segundo eje de trabajo es la protección, que nosotros podemos sintetizar en 3 actos de protección. El primero, el albergue mismo, que no fue solo un lugar para dormir, comer y curarse, sino que fue un espacio seguro en cuanto tal. Y cuando el albergue empezó a funcionar ya la noche de ese 7 de octubre y a medida que continuaban los contactos con otras universidades, vimos que era necesario marcar el perímetro del campus de la PUCE para reclamar seguridad, para garantizar la ayuda de entrega humanitaria y para comunicar a la ciudadanía qué estábamos realizando ahí. Entonces yo pensé al inicio en la PUCE, pero luego vi que esto se podía extender a otras universidades e hicimos unos carteles que decían zona de paz y acogida humanitaria, que marcaron ese espacio. Y eso expresaba bien lo que hacíamos. Acogida a indígenas de comunidades amigas que querían ejercer su legítimo derecho a la opinión y a la protesta pacífica. Y acogida en un lugar que queríamos fuera libre de manifestaciones violentas y agresiones de cualquier tipo. Y es importante señalar que el Ministerio de Gobierno aceptó la petición de las universidades de crear esta zona de protección sin ingreso policial y con libre movilidad, que iba entre las calles Patria, para los que conocen Quito es un perímetro bastante grande realmente, Patria, Madrid, 12 de octubre, Gran Colombia, Toledo y Queseras del Medio. Y esto fue posible porque la Secretaría de Derechos Humanos de dicho ministerio nos visitó, conoció lo que hacíamos, luego transmitió el pedido. El segundo acto de protección, yo lo considero así, es la mediación para el diálogo. Desde los primeros días
Las 4 universidades emprendimos acciones de mediación con más o menos éxito. En la PUCE, mi universidad, se tuvieron al menos 2 reuniones de diálogo entre representantes de movimientos indígenas y trabajadores, por un lado, y funcionarios de gobierno. Me recuerdo de 2, creo que hubo una tercera, pero en esos momentos era muy difícil tomar nota y seguir a hacer un diario de todo. También durante esos días tuvimos una tercera reunión en una comunidad jesuita a la cual fuimos, que brindaba facilidades por su ubicación. Recibí llamadas de parte y parte, de funcionarios del gobierno y de líderes indígenas para que yo pasara un mensaje a la otra parte, pidiendo finalmente que se bajaran las tensiones. Hagan esto, que si no hacemos esto, que por favor hagan esto. Nos pudimos servir y nuestros colegas rectores también pues, sirvieron como canales de diálogo entre los movimientos sociales y las autoridades de gobierno. Me entrevisté con funcionarios de las Naciones Unidas un par de veces. En fin, no sé cuánto éxito habrán tenido estos oficios, pero yo creo que es bueno decirlo, ¿no? Para que se conozca que la universidad y las universidades tuvimos un rol mediador también en este sentido, digamos en el sentido de mediar para proteger. El tercer acto de protección fue la interposición física, y esto en 2 ocasiones. El 10 de octubre, en la mañana del 10 de octubre, los manifestantes tomaron un patrullero en la calle Mena y Camaño, que es la continuación de la Vintimilla, hacia el este. En un primer momento, nuestro personal que vio el suceso ayudó a que el policía que conducía el auto regresara sano y salvo a su lugar. Luego, más tarde, algunos administrativos y trabajadores rescataron a un teniente coronel de la policía que, por querer dialogar, entró en contacto y terminó rodeado por una turba hostil. Le dimos refugio en uno de estos edificios y le ayudaron a retornar discretamente a su base horas después. Y con esta intervención se logró evitar que el patrullero se quemara ese día y el siguiente, por lo menos. Parece un detalle, pero yo quiero citar esto y perdonen que lo diga, yo estuve ahí presente, yo me paré en el balde de la camioneta para proteger que no la quemaran. Yo estuve con el teniente coronel, yo y muchas más personas, por supuesto, para que vean que cuando hablo yo de protección, se refiere a una protección a las partes del conflicto. Si no debería decirlo así en primera persona del singular, pero yo les puedo decir que yo estuve ahí y yo lo vi. El segundo incidente ocurrió al atardecer del 12 de octubre. En esa misma esquina, 12 de octubre y Mena Camaño, se concentró un grupo de 96 policías en sus motos, bien equipados por un lado, y por el otro lado, a unos 80 metros, un grupo de unos 30 escuderos, como se llamaban ellos mismos, y unos 200 manifestantes que se preparaban para combatir. Entonces fue muy bonito ver cómo estudiantes de medicina, de enfermería, de fisioterapia y de otras facultades, más algunos exalumnos, muchos con batas blancas de médico o de estudiantes de medicina, crearon 2 filas de contención con esas pancartas que decían zona de paz y acogida humanitaria ante cada grupo. Un grupo ante la policía y los otros, la otra fila de contención ante los manifestantes. 2 horas de gran tensión, conversaciones de parte y parte con delegados. Al fin logramos que no hubiera un encontronazo, que cada uno regresara la policía a su base, los demás se dispersaron y que no se hubiera producido ningún enfrentamiento entre finalmente pueblo y pueblo. Ahora, ¿qué balance hago yo? Yo no quisiera hacer un balance en términos de qué se ganó y qué se perdió, o qué fue lo positivo y qué fue lo negativo, sino más bien voy a decir 4 lecciones, 4 aprendizajes que podemos deducir de esta ayuda humanitaria, dejando al lado otros aspectos de esta crisis compleja. Y creo que las otras universidades y los distintos actores humanitarios también pueden sacarnos más y mejores lecciones.
Y yo solamente voy a presentar 4, incluso puede haber más, pero 4 que me pueden ayudar a sintetizarlo, parte de lo vivido. La primera lección es que los jóvenes universitarios confirmaron su predisposición a la solidaridad y al compromiso. Entre los adultos es común que se escuche y que se deplore una supuesta falta de valores en la juventud actual y otras falsedades por el estilo. Que los jóvenes de hoy no se comprometen, que los jóvenes de hoy son así asado, mientras antes nosotros éramos así. Bueno, según lo que yo pude testimoniar y muchos vimos en el albergue, los jóvenes pudieron canalizar su empatía social mediante una eficiente organización y mucha dedicación personal. Fueron protagonistas y les muestro aquí, en nuestra universidad los estudiantes sacaron un libro que se llama La Voz de Octubre, donde se los ve a ellos narrándose y narrando su participación en la ayuda humanitaria, y donde la universidad aparece relativamente marginal y como un escenario de los muchos en los cuales ellos se desempeñaron. El desafío que tenemos las instituciones es brindar espacios suficientes de diálogo y de confrontación de ideas. El poner a nuestros estudiantes en contacto con docentes que puedan ofrecerles orientaciones, producto de su experiencia, para que puedan los estudiantes tomar decisiones sociales y políticas informadas. Porque el riesgo de manipulación de esta empatía y solidaridad existe. Es decir, así como uno cuando es joven siente y se compromete por buenas causas, también esa fuerza puede ser manipulada. La segunda lección que yo saco es que el compromiso social, ya sea personal o institucional, si es auténtico, trae costos y trae incomprensiones. Porque siempre es un compromiso con alguien en concreto, siempre es un compromiso a favor de alguien. No necesariamente contra alguien, pero el comprometerse con alguien molesta a otros. No necesariamente hace daño a otros, pero sí crea disrupción. Esto sí les puedo decir en primera persona y a nombre institucional. Nosotros como universidad nos expusimos al resquebrajamiento de nuestra imagen tradicional, para bien o para mal. Para algunos, el que nosotros hayamos funcionado como albergue durante estos días y el que hayamos ofrecido ayuda humanitaria fue malinterpretado como casi una traición de clase. Y una traición, entre comillas, que hizo brotar el racismo latente de la sociedad ecuatoriana y de la sociedad quiteña. Fíjense que algunos decían que la PUCE ya no era su universidad. Se escuchaba en los comentarios sociales, ¿qué han hecho a mi universidad? Incluso recuerdo a una persona a quien invitamos a una reunión programada con semanas de anticipación. Ya debía suceder esta reunión, él estaba en la lista y llamamos para confirmar si finalmente iba a venir o no. Esto sucedió como una semana después de los eventos o unos 15 días. Nos dice, yo ir a la PUCE, pero si esa universidad huele a indio. O ese estudiante que dijo, yo no regreso a clases hasta que no desinfecten la universidad. Esa es una de las consecuencias de un compromiso institucional. Para otros, en cambio, entre los que yo me incluyo, la universidad actuó en fidelidad a su inspiración cristiana y humanista. Hicimos lo que debíamos hacer a riesgo de ser malentendidos. Y yo creo que esto se puede decir de muchas organizaciones y personas. Es en los hechos donde se demuestran los valores a los que uno adhiere. No es en las declaraciones, y esto en algún momento va a disgustar. La tercera lección que yo saco es que el prisma de análisis político, binario, continúa incrustado en la mentalidad ecuatoriana, lastimosamente. No deja de sorprender cómo una situación tan compleja y un acto humanitario, claro desde el punto de vista ético, haya sido reducido analíticamente a los términos pro y anticorreísmo, que a eso me refiero yo con ese análisis binario. Uno no sabe si es buena parte de lo que uno no sabe si una buena parte de lo que se ha dicho a propósito de estos hechos
refleja la incapacidad de pensar los fenómenos sociales con profundidad y honestidad, o simplemente el interés manipulativo de las conciencias en el marco de esta lucha por el poder político. No sé si estoy con el tiempo. Bien. Es decir, este hecho y los hechos que hubo en octubre y la acogida humanitaria y otros elementos fueron interpretados, fueron reducidos a este marco político en el cual estamos ya acostumbrados o no estamos afectados por algún tiempo, pro o anti la administración anterior, cuando eso rebasa esta lectura. La cuarta lección, quizás la más compleja e importante. La protección de derechos necesita materialidad, yo digo así, necesita materialidad para ser efectiva. No solo el ejercicio de los derechos por parte del ciudadano requiere de condiciones materiales, sino que la defensa y la protección, cuando la asume la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, también necesita condiciones materiales para ser efectiva. Y esto incluye los espacios de acogida y de protección. Por siglos han sido las iglesias, estos lugares seguros que protegen a la población civil de los conflictos armados. Recientemente se ha visto, yo digo, un año, 2 años, y cito un ejemplo del exterior a propósito, cómo la Universidad Centroamericana en Nicaragua ha protegido a estudiantes y otros ciudadanos de la represión del régimen de Ortega, cuando se organizaron las primeras protestas masivas contra aquel gobierno. Las iglesias en algún momento, las universidades ahora. En nuestro caso, era necesario proteger el derecho a la opinión y a la protesta pacífica de ciudadanos y ciudadanas que tuvieron que desplazarse hasta Quito, y a esto se dedicaron ciudadanos de Quito, organizaciones sociales, universidades y otros organismos. Quizás sea necesario reflexionar jurídicamente sobre esta protección, a la cual tenemos derecho no solo en tiempos de guerra o conflicto, como lo sugiere un alto funcionario policial. Como no estamos en tiempos de guerra, no se justifica un albergue humanitario, parece que este señor quiso decir. Al contrario, las necesidades reales que presentan importantes desafíos a la convivencia pacífica y democrática son las bases de los arreglos jurídicos de un país y de todas las naciones. Y no creo que sea al revés.